Bienvenidos nuevamente a un episodio más de Todo en Palabras Podcast. Yo soy Miguel. Yo soy Enrique. Y el día de hoy vamos a comentar acerca del segundo informe de gobierno de esta administración encabezada por nuestro actual presidente, Andrés Manuel López Obrador. Así que quédense, se va a poner muy bueno. Así es, traemos un análisis completo de este segundo informe de gobierno. Queremos compartirlo con ustedes y más que nada queremos verlo desde un punto de vista crítico. Queremos cuestionar los resultados que está dando este gobierno y creo que ese es el trabajo que nos toca como ciudadanía. Sí, claro. Cuestionar y siempre estar al pendiente del trabajo que están haciendo los empleados que tenemos en el gobierno. Así que quédate para escuchar más. Venga. El día de hoy la producción nos trajo vodka y preparamos unos mojitos de frutos rojos. Si quieren ver cómo lo preparamos, los ingredientes que usamos, por favor vayan al Instagram, Todo en Palabras Podcast. Ahí tenemos todo en las historias, ahí tenemos el recopilado de cómo fue que preparamos los tragos. Así que por favor vayan a seguirnos también a Instagram, que ya vamos a estar subiendo contenido de ahí. Sí, hombre, se viene una nueva sección muy interesante. Cada episodio vamos a traer un trago nuevo y vamos a subir ahí cómo se hace. Entonces, si uno les gusta, si uno les llama la atención, vayan a vernos porque ahí van a andar todos los procedimientos y recetas. Yes. Así que no es por nada, pero me quedó muy bueno. Sublime. Vamos a comenzar con el podcast del día de hoy. Como lo dijimos en la introducción, el día de hoy queremos hablar acerca del segundo informe de gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Dentro de lo que él dio y lo que él dijo que gran parte de los proyectos ya están cumplidos. El 95 de 100 proyectos que se habían prometido, 95 ya están cumplidos. Entonces vamos a analizar un poco estas cifras, vamos a ver qué realmente se está logrando. Y al final de cuentas el objetivo de esto es cuestionar y es poner en evidencia qué se está cumpliendo, qué no, y cómo se está llevando el país durante esta administración. Sí, creo claro. que esto es un trabajo, creo que este es un trabajo que todos debemos de hacer y aquí al menos quiero o pretendo que esto se haga una pequeña tradición cada año, analizar estos números, porque realmente es lo que tendremos que hacer como ciudadanos mexicanos. Así es, como ciudadanos, porque pues al final de cuentas los políticos y todas las personas que están ahí pues están trabajando para nosotros y nuestro deber es encargarnos de que su trabajo se esté haciendo bien. ¿Y cómo lo hacemos? Por cerciorándonos con discusiones como esta. Así es. Creo que al final del día el objetivo de hacer esto es precisamente ser muy críticos, ser objetivos y no lanzar hate ni tampoco echar porras, porque creo que lo que se trata es tener un enfoque y correcto de las cosas como son. Entonces, más que inclinarnos hacia una postura a otro, decir que está bien y que está mal, pues bueno, el punto es traer las cifras y pues bueno, contrastar realmente lo que está pasando con lo que dice una persona, con lo que realmente están en las cifras, en las evidencias. Así que pues vamos a darles, se va a poner interesante y vamos a llevarlo a través de varias secciones. Lo dimos así para que sea más digerible y más fácil. Entonces, pues bueno, vamos a empezar. El primer eje temático que vamos a ocupar para analizar este segundo informe de gobierno de Andrés Manuel López Obrador va a ser el manejo frente a la crisis sanitaria que estamos viviendo a través de la pandemia que estamos viviendo por COVID-19. Cabe destacar que esto es algo muy importante, puesto que el México del presente y del futuro está o va a depender muchísimo de las acciones que se están tomando en este momento, ¿ok? Entonces, la primera cifra que a mí me gustaría traer son los 60,000 muertos a causa de esta enfermedad. Hasta ahorita. Hasta la fecha en la que vamos, ¿no? Sí. Un poco más de 60,000 muertos, perdón. Ahora, si bien se ha dicho que otros países no tienen tantos muertos, porque México es una gran población, entonces si sacas el porcentaje de respecto a cada 100,000 habitantes, pues entonces estamos muy por debajo de muchos países, ¿no? Sin embargo, pues creo que siempre que te comparas en este tipo de cosas, pues te tienes que comparar contra los mejores, ¿no? No sirve de nada compararte contra los mediocres o los del medio, ¿no? Tú quieres ser de los mejores, hay que compararnos con los mejores. El mejor ejemplo de esto, y justo cae como anillo al dedo, es Japón. Japón tiene una población muy similar a la nuestra, sin embargo, Japón solo tiene 1,200 muertos por COVID-19. Lo que equivale como al 2% de su población. Así es, al 2% de su población. Entonces, eso quiere decir que realmente no se vale disfrazar que porque somos muchos, con la cantidad de que no somos pocos, ¿no? Exacto. O sea, realmente es un ejemplo muy burdo si nos comparamos con un país que en teoría podría tener nuestras mismas cifras o hasta más, pero hablamos de un porcentaje mínimo. Entonces, así es.
Ahí está el contraste. Ahí se ve el contraste del mal manejo que se está llevando. Tal vez una parte de este problema o de esta cifra la tenemos los mexicanos como tal, la sociedad, porque pues, si bien una parte de los mexicanos no ha seguido las instrucciones, una parte de los mexicanos pues gran parte de los mexicanos padece sobrepeso y obesidad y esto agrava la situación, pero aún así creo que pues no tendríamos que estarnos comparando con el promedio, con los del medio, sino tendríamos que estar comparándonos con los mejores para a partir de ahí pues llegar a ellos, ¿no? Sí, realmente tener un referendo de a qué le podemos apostar, ¿no? Así es. También, hablando de esto, creo que también, como contraste, se puede ver el mal manejo de la información que está llevando la administración, que estaba y está llevando, ¿no? O sea, porque ya quitaron un poquito al subsecretario y ya quisieron meter ahí como a otras personas que en teoría están haciendo la misma chamba, pero bueno, al final del día le empezaron a tirar muy poca credibilidad, ¿no? A este señor, con muchas otras cifras que salían y realmente no hacían como el match de todo lo demás que se tenía, ¿no? Así es. Ahora también, creo que ahí sí estoy muy en desacuerdo, que exponen realmente al presidente y decir, hombre, ¿cómo puedes decirle al pueblo, o bueno, a México en general como presidente, usen tapabocas y cuídense y todas las medidas, si tú no lo haces, ¿no? Como presidente. Pero bueno, yo ahí tengo una discrepancia porque, bueno, en primer lugar, él es un jefe de Estado y digo, claramente él tiene todos los cuidados bueno, quiero pensar que se le pueden ofrecer, ¿no? Está a su disposición claro. Todo lo que se necesite y lo que se requiera, porque al final de cuentas, si a nuestro jefe de Estado le sucede algo, lo que sea, si se enferma de COVID o algo así, pues obviamente eso tiene una repercusión en la economía directamente. Sí, o sea, va a sonar muy mal, pero no va a ir al IMSS a que lo atiendan. O sea, así es. Ahí es el claro ejemplo, ¿no? Y entonces yo creo que no se vale decir como, oye, tú nos pides eso y tú tampoco lo haces. Y digo, ahí es donde viene mi otro punto de vista, que es como, güey, o sea, no puede depender de una persona que tú adoptes esas medidas o no. O sea, creo que es algo de sentido común y de cultura. Así es. Sin embargo, algo que el presidente recalcó durante su campaña para obtener el puesto que ahora sostiene es que iba a predicar con el ejemplo. Fue algo de lo que siempre dijo, que en su administración se iba a predicar con el ejemplo. Entonces es muy contradictorio el discurso que se da ahora, que por un lado está el subsecretario y parte de su equipo incentivando al uso de cubrebocas, incentivando a que quédate en casa y ese tipo de cosas. Sí. Y por el otro lado está el presidente que una semana antes de que se declarara la pandemia y la cuarentena, o sea, él estaba diciendo, no, ustedes pueden salir un fin de semana antes, ¿te imaginas? O sea, un fin de semana antes él estaba diciendo, ustedes pueden seguir saliendo, yo les voy a decir cuándo, no hay ningún problema. Y después, al siguiente lunes, martes, ya, enciérrense todos, ya, no puede salir nadie. Sí. Creo que es un discurso totalmente contradictorio, fuera de lugar, y otro tipo de acciones como la propaganda que va a hacer a los estados y decir que él no es corrupto, y como no es corrupto, pues no le va a dar COVID, ¿no? Sí, hombre. Bueno, ahí lamentable esa forma de pensar, pero pues bueno, o sea, al final del día creo que es lo mismo, o sea, realmente nadie estaría en esta situación, no por lo que haga el presidente o no. Creo que es cuestión de todos, ¿no? Sí, es cuestión de sentido común prácticamente. Sí, entonces era algo ahí que cuestionaron en el informe, realmente algunos críticos, nosotros lo trajimos aquí como a la mesa. A colación en este eje temático que estamos tratando. Ahora, el segundo eje temático, otra de las ramas de análisis que vamos a tener en este eje, pues va a ser el incentivo a la reactivación de la economía, ¿ok? A través de esta ideología o esta filosofía de austeridad republicana, México ha sido uno de los países que menos dinero le ha inyectado al sector empresarial para reactivar la economía. Inclusive dentro de nuestra región, América Latina y el Caribe, es el segundo que menos ha inyectado dinero, siendo una de las economías más grandes de la región, ¿ok? Esto es alarmante porque, de nuevo, comparándonos con un país que es similar en esta cuestión económica a nosotros, Perú tiene un PIB muy similar al mexicano, sin embargo, Perú ya le ha inyectado a su economía 12% del PIB. Por un lado, México solo le ha inyectado 1% del PIB. Entonces, teniendo en cuenta que prácticamente las potencias del mundo están reactivando sus economías a través de inyectar dinero al sector privado para
empezar a generar de nuevo crecimiento económico, pues creo que México está errando en esa sección, en ese apartado, Sí. porque si no reactivas la economía, pues esto se va a prolongar muchísimo más de lo Claro. que ya se está pronosticando. Hoy en día se pronostica una recuperación de entre 4 y 10 años. 10 años en el peor caso, 4 años en el mejor caso. Vamos a sacar un promedio. Imaginemos que en 7 años, 7 años se recupere la economía. Entonces, quiere decir que pues, prácticamente el sexenio de Andrés Manuel López Obrador pues, fue un sexenio perdido. ¿Por qué? Porque recordemos que el primer año de su gobierno la economía se contrajo el 0.1%. 0.01%. Esto prácticamente es una recesión técnica, si bien es muy poco lo que se contrajo, si tomas en cuenta el crecimiento de la población, el crecimiento de la gente que está entrando al mercado laboral, pues esto es una recesión técnica, ¿no? El primer año ya íbamos en recesión técnica y ahora el segundo año, en el segundo trimestre entre el primero y segundo trimestre de este 2020, es una reducción del PIB del 20%. Entonces, si nos vamos a tardar 7 años en recuperar en un escenario, pues por ahí en promedio, digamos, sí. Quiere decir que este sexenio está perdido. Y si no se está tomando en cuenta la reactivación económica a través del gobierno al sector privado, pues creo que esto va a tardar todavía mucho más. Sí, y creo que el problema es realmente el discurso que nos ofrece una persona diciendo, vamos bien, vamos por buen camino, están haciendo las cosas. Pues bueno, creo que no hace el match si tu secretario de Hacienda te dice que va a haber un declive tremendo, ¿no? Así que es. no se veía desde 1930. Entonces creo que sí es importante tener congruencia con lo que se dice y con lo que se está diciendo pues a la población, ¿no? Entonces creo que eso es lo realmente alarmante, que unos quieran decir como las cosas van bien, pues cuando no, cuando tu propio gabinete te lo está diciendo. Y bueno, en esta sección de economía e inversión, creo que es un eje muy importante, porque bueno, venimos de un inicio de una administración donde de entrada había muy poca confianza empresarial, ¿no? Les empecé a decir que muchas empresas iban a ir y bueno, no se han ido todas, pero Algunas. fue como alarmante, sí, algunas se fueron, algunas importantes, pero entonces el mercado pues se vio ahí un poco inestable, ¿no? Porque iba entrando esta administración. Luego entra la pandemia y bueno, todo baja y venimos aparte de la firma de un tratado, ¿no? Entonces estamos en una situación un poco compleja, con muchos aspectos que tomar en cuenta. Y entonces, bueno, creo que esto se pone interesante por todo lo que traemos, pues por fuera, ¿no? De circunstancias, vaya. Así es. Primero, un poco como contexto, hay que tomar en cuenta el periodo anterior. Durante el primer año de esta administración hubo una reducción del PIB del 0.01%. ¿Esto qué quiere decir? Pues que estábamos en recesión económica, tal como lo había mencionado en el eje temático anterior. Esto es alarmante porque hay que recordar que ese primer año, no había un escenario tan adverso como el que existe hoy. Claro. ¿Ok? Entonces, esto también es parte del por qué México es uno de los países más afectados por esta crisis sanitaria. Porque hay pocos países que se han visto tan afectados en sus economías como el nuestro. Esto es porque ya veníamos con un panorama débil. Realmente, inclusive con o sin pandemia, se esperaba que el Producto Interno Bruto del país no iba a crecer. A diferencia de lo que se había dicho y se había propuesto, que México iba a crecer 4% anual. Okay. Y fue una de las grandes promesas que hizo el presidente y que de hecho criticó a otros presidentes. Andrés Manuel López Obrador criticó a otros presidentes cuando el crecimiento había sido del 1.2%, del 2%, dijo que era muy poco y él prometió desde hace 6 años que él sabía cómo hacer que el país creciera 4% anual. Por otro lado, hemos visto que en su primer año, pues no fue de ese estilo, no fue así y pues bueno, vaya. Durante este segundo periodo, pues se agravó la cosa. Totalmente. Sí. Entonces, bueno, aunado a esto, también tenemos que México dejó de ser un país atractivo para la inversión extranjera. Hay un listado de los países que son más prometedores o que se ven más atractivos. Sí, más atractivos para invertir. Entonces, acabamos de salir de esa lista y pues es un poco preocupante porque realmente muchos sectores se van a detener por esto, ¿no? Y bueno, esto trae que, bueno, no hay empleos, hay otros sectores que no se desarrollan, principalmente el tecnológico, que aquí pues no hay. Sí. Y bueno, entonces no hay desarrollo por parte en ese sector, ¿no? Así es. Esto aunado con el nuevo
tratado de libre comercio entre México, Estados Así Unidos es. y Canadá, pues no se va a poder explotar al máximo, porque Sí, claro. ya hay países, o hay empresas más bien, que ya no están tan interesadas en llegar a un lugar donde las reglas sean dispersas, donde probablemente puedas Sí. inyectar capital y después a través de una consulta ciudadana echen para atrás un proyecto. Sí, claro. Entonces todo eso debilita la confianza del empresario al país, y un resultado inmediato de esto, o tal vez una consecuencia, esto es una consecuencia de que las tres calificadoras más importantes a nivel mundial el riesgo país que le dan a México pues ha aumentado. ¿Qué quiere decir? Que esto es un referente para las empresas, que si ellos invierten cierta cantidad de dinero, digamos un peso, el riesgo que tienen de perderlo por la inestabilidad política y económica del país pues es mayor. Claro. Entonces, hoy en día México está en una situación muy adversa porque el riesgo país ha aumentado, y esto creo que lo podemos ver hasta nosotros. Si yo te dijera, ¿sabes qué? Tienes 1,000 pesos, ¿dónde te gustaría invertirlos? ¿En Estados Unidos o en México? Estados Unidos. En Estados Unidos. Entonces, Sí. pues creo que desde ahí podemos darnos cuenta Sí, claro. que la inversión en México, híjole, es un poco difícil. Es un poco difícil para un empresario o una empresa grande invertir en México. Sí, que aquí hay muchas posibilidades realmente, o sea, hay que ser francos, o sea, invertir en México en un buen estado es realmente una buena inversión, Así porque es. hay mucho de dónde y con qué y para qué. Lo malo es que precisamente con todo este tipo de cosas se pierde la confianza que tienen los inversionistas. Entonces, pues les sale mejor irse a otro lado e invertir su dinero que invertirlo aquí y tener mucho riesgo de perderlo precisamente, ¿no? Y también pasando en ese sentido, como país le estamos invirtiendo a 3 proyectos que son el Tren Maya, la refinería y el aeropuerto, Así ¿no? es. Pero realmente esto no significa un impacto económico bueno, porque no se va a generar realmente el empleo con el que se tiene proyectado, y porque tampoco va a generar pues la utilidad que implica la inversión que están haciendo en estos proyectos, ¿no? Así Entonces es. realmente no me atrevo a decir que sea dinero tirado a la basura, pero pues sí está un poco desalentador, ¿no? En ese sentido. Así es poco motivador escuchar esto, y pues aún así las instrucciones son de que los 3 proyectos van. Sí, eso se va a hacer. Y no hay de otra, ¿no? Sí. Al parecer, pues esta administración no planea cambiar ningún eje central que ellos ya tienen predefinidos. Así Entonces, es. pues bueno, aunado a esto, qué bueno que tocas este tema, vamos a tocar el tema ahora de Pemex. Pemex es ¿cómo decirlo? Pues la empresa nacional más grande que tenemos. Por excelencia desde hace muchos años. Muchos años. Mucho tiempo México vivió prácticamente solo del petróleo. Así es. Últimamente ya no, últimamente pues el petróleo se ha ido contrayendo, el mercado del petróleo. Lo vimos este año cuando el petróleo tocó precios negativos, algo que nunca se había visto en la historia. Entonces, hay que mencionarlo, Pemex durante solo el primer trimestre de este año perdió 606,000 millones de pesos. Hombre, qué cifra. Eso representa todo el presupuesto que se le había dado a Pemex para todo este año. Sí. ¿Okay? Vamos a poner en contexto esta cifra. Tal vez esta cifra para mortales como nosotros, pues no tienes, después del millón te cuesta trabajo dimensionar la cifra. Sí. Vamos a ponerlo en números. 606,000 millones de pesos, si lo dividimos entre 90 días, que son prácticamente en promedio los días que tiene un trimestre, nos da como resultado 6,700 millones de pesos diarios perdidos. Pemex perdió durante el primer trimestre de este 2020 6,700 millones diarios. Esta cifra todavía es grande, todavía cuesta trabajo dimensionarla. Okay. Vamos a ver cuánto perdió Pemex durante cada hora del primer trimestre de este año. Pemex perdió 208 millones de pesos por hora durante el primer trimestre de este año. Hombre. ¿Qué harías tú con 208 millones de pesos? No, hombre, muchas cosas. Muchas cosas. O sea, tan solo se pierde ese dinero en lo que dura este podcast. Así de sencillo. Así de sencillo. Mientras así de sencillo es la pérdida que tiene este país. Este país. Y sin embargo, se le sigue inyectando una gran cantidad de dinero a ese tipo de proyectos. Así es. Y se le está apostando, que es lo que estamos diciendo. Así es. Y no obstante de que es un mercado que se está contrayendo. Así es. Sabemos que en el caso de los autos,
pues se viene ya la revolución eléctrica y prácticamente todos los autos o van a ser híbridos o totalmente eléctricos. Y me van a decir, o sea, hay mucha gente que podría argumentar, ¿sabes qué? La gasolina o los hidrocarburos no es lo único que se pueden hacer con el petróleo. Claro. También existen plásticos y existen pues otro tipo de derivados, ¿no? Sin embargo, los derivados del petróleo, pues poco a poco se van a ir contrayendo porque contaminan demasiado. Sí, sí, sí. Entonces, el petróleo creo que es un mercado que va en declive y cada vez vamos a ver los precios del petróleo más y más y más abajo y se le sigue apostando a eso. Ahora, con la refinería, se dice que pues, el país va a alcanzar mayores ingresos. Hoy en día, por cada barril que Pemex refina, se pierden $12. Sí. $12 por cada barril que Pemex refina. Es por eso que no se había hecho una refinería desde hace muchísimo tiempo, porque ya no es un negocio. Sí, claro, esto se tenía que hacer hace 70 años, ¿no? Claro. Así es. O sea, yo creo que el peor momento para hacer un proyecto de estos. O sea, estamos apostando a algo que mañana ya no va a existir, o a lo mejor sí va a existir, pero ya no tiene sentido tener un proyecto de esta magnitud. Entonces, ese era el punto de decir, ¿se está tirando el dinero a la basura, sí o no? Que yo creo que sí, ¿no? Entonces, sí, tal cual. Es preocupante ese sector. Así es. Entonces, frente al panorama más adverso que hemos tenido desde 1930, pues creo que cerramos este eje temático de economía e inversión. Con ese dato tan duro, para que lo puedan dimensionar bien. Y bueno, y ahora vamos a pasar a la sección de política social. Y bueno, me gustaría empezar esto con algo muy nuevo, entre comillas, que es el proyecto de Jóvenes Construyendo el Futuro, ¿no? Aquí hubo algo muy curioso, porque creo que la idea era buena, o sea, creo que la idea de sacar a estas personas que no estaban haciendo nada, entre comillas, pues bueno, meterlos a que hicieran algo, ¿no? O sea, bueno. Y comenzaron una vida laboral. Pues sí, realmente reactivar pues estas personas, ¿no? Más que el trabajo. Y bueno, entonces esto fue muy criticado porque muchas personas tenían la postura y decían, es que bueno, yo con mis impuestos tengo que mantener a un tipo que no hace nada, ¿no? Que bueno, ya estaba haciendo algo, pero la crítica era esa, ¿no? Entonces, creo que la idea era buena, pero hay algo ahí que no cuadra, o sea, como que no tiene el impacto que debía haber tenido, porque bueno, yo conozco personas que lo hicieron, conozco unas 5 personas que lo hicieron, y bueno, sí, o sea, realmente van, hacen ahí, pues, la talacha, ¿no? Sea lo que sea donde estén, y bueno, sí les pagan, pero después de ahí, otra vez es regresar al mismo lugar en donde estaban. No digo que sea de forma general, digo yo por las personas que he conocido y que lo hicieron, ¿no? Entonces realmente creo que no tiene como la eficacia que se buscaba hacer, que realmente era reactivar incluir a estas personas en el mercado laboral. En el mercado laboral, ¿no? Aunado a esto, salió una crítica por ahí que se tiene un mal manejo del padrón de las personas que son beneficiarios de este programa. Es decir, y creo que muchas personas lo hemos visto, que por ejemplo, también por ejemplo en la pandemia decían, tenemos esta despensa, ¿quién las necesita, no? Y bueno, obviamente llegaban unas personas que las necesitaban, pero atrás de ellos venían otros que no las necesitaban, pero bueno, ahí estaban, ¿no? Entonces, la idea es que se está disfrazando esto porque hay muchas personas que están inscritas que no están haciendo nada, pero que se están llevando pues el dinero que en teoría es como su remuneración de ellos, ¿no? Así es. Entonces, no tengo la certeza de si realmente está llegando a estas personas aunque no estén trabajando, o hay alguien detrás de ellos que nada más es un prestanombres por ahí, sí, y al final del día está llegando esa lana, ¿no? Así es. Tal como lo dices, pues creo que es un proyecto con buenas intenciones, es un proyecto que miraba, o sea, pintaba bien, realmente era un proyecto que pintaba bien, pero la ejecución fue pésima, pésima. Desde que tú a la persona que entró al programa no le puedes dar un certificado con el que él pueda ir después con los conocimientos que adquirió durante el tiempo y yo puedo ejecutar estas tareas, ¿no? O sea, yo me capacité a través de este proyecto a ejecutar estas tareas. Desde que no le das un reconocimiento a la persona de ese estilo, sí, claro, que lo avale, porque realmente lo estaría avalando, pues creo que ya desde ahí, híjole, como que nada más te doy por 6 meses y ya luego a ver cómo le haces, ¿no? Sí. Entonces, luego estas irregularidades en el padrón, donde yo llegué a escuchar casos por ahí donde les decían a las personas, ¿sabes qué?
ven, regístrate, no vengas a trabajar y te vamos a dar la mitad y la mitad se lo queda la empresa. Nosotros. Entonces, digo, alarmante. Por otro lado, no hay forma de medir la eficacia del programa, porque no hay indicadores, no hay algo que te permita saber de todos los jóvenes que entraron, cuántos obtuvieron una plaza en el lugar donde hicieron el proyecto, el programa, y cuántos probablemente no consiguieron la plaza ahí en esa empresa, pero sí pudieron a través de la experiencia que consiguieron en otro lado. Entonces, sí, les faltó ahí hacer el seguimiento de todas las personas que estaban en el padrón y, hombre, a ver, ¿tú qué hiciste? ¿O a dónde vas? Todo eso, ¿no? Así es. Algo que no se puede medir, no se puede mejorar, y pues esto es un claro ejemplo de ello. No lo podemos medir, no podemos decir si funcionó o no, pero sí se ve medio turbia la cosa. Otro de los proyectos centrales en este eje temático para la 4T es el proyecto Sembrando Vida, donde se planeaba sembrar árboles frutales y maderables. Hasta el momento se han sembrado 80 millones de árboles en el país, de los cuales se tiene el registro que solo el 7% sobrevivió. Un dato duro, un dato pues realmente muy fuerte para el rendimiento de este proyecto, porque se ha dicho que el gobierno ha estado apoyando el medio ambiente a través de este proyecto, ¿no? Sí. Pero realmente no, o sea, estoy seguro que los árboles que van a ser talados por la construcción del Tren Maya no equivalen a los árboles que se han sembrado en este proyecto, ¿no? Quedaron el resultado de más de 5,5 millones, ¿no? Más o menos. 5.600.000 árboles son los que han sobrevivido de los 80 millones que se han plantado. O sea, estamos hablando que es algo marginal, algo, pues no quisiera decir despreciable, pero pues digo, vaya, es muy poco. Sí, y aunado a que a la Semarnat le quitas recursos para que no te detenga por ahí el Tren Maya, pues hombre, también en ese aspecto estamos pues de bajada, por así decirlo. Así es. Otro punto importante también es que nos encontramos en una pandemia, ¿no? Y uno pensaría que en un estado ideal, lo mínimo que podríamos tener, si no es la cultura, bueno, al menos son los medicamentos para darle tratamiento a las personas que están infectadas, ¿no? Entonces, nos encontramos frente a un desabasto de medicina. Y hombre, qué duro, porque desde marzo, la pandemia inició a mediados de marzo. Así es. Entonces, la primera semana de marzo, los trabajadores del IMSS hicieron una protesta en Reforma, una calle aquí en México, en contra del desabasto de medicina. Y a la semana siguiente entra la pandemia. Hombre, un escenario así no puede existir nunca. Sí, claro. Al IMSS tuvo un desabasto en lo que va de este periodo del 54%, y el IMSS de alrededor de un 30%, y bueno, ahí entra también el INSABI, el Pemex y bueno, otros, pero su porcentaje es mínimo. Pero bueno, ¿cómo le haces frente a algo de esta magnitud con cero medicinas? Sí, no me quiero imaginar el maravilloso trabajo que deben de estar haciendo los doctores, sí, claro, el sector salud de nuestro país, para poder administrar los pocos recursos que tienen, ¿no? Sí, claro. Y en ciertos casos, el desabasto ha sido tal que han dejado a personas con necesidades de tratamientos por quimioterapias o por tratamientos del cáncer o VIH totalmente sin medicamentos desde hace mucho tiempo. Y hemos visto durante este año a los padres de estos niños protestando y cerrando calles, y después de un tiempo parece ser que ya son invisibles. O sea, el gobierno no los voltea a ver, nadie dice nada, el silencio habla y se deja relegar a estas personas. Que estamos hablando de niños, ¿no? O sea, claro. ¿Qué poca compasión debes de tener si no atiendes eso, ¿no? O sea, son niños. Sí, claro. Bueno, y bueno, todas las vidas importan, pero qué fuerte que de verdad tengas que priorizar y decir, bueno, ya no tengo para el niño, que a lo mejor aguanta más que este señor, y bueno, andar jugando ahí con eso, hombre, creo que eso no debería existir nunca. Sí, claro. Además de un recorte del 4% al sector salud en el presupuesto para 2020. Claro. O sea, y hay que decirlo, la pandemia agarró a México en el sector salud súper débil, porque hubo un recorte del 4% y luego le agregas una pandemia. Sí. Digo, el panorama es muy difícil en el sector salud. Sí. Así es. Ahora vamos a tocar otro tema. El siguiente tema tiene que ver con que el presidente ha dicho que él es el presidente más feminista en la historia de México. Que él es el presidente más feminista. Por su video de Adiós, mi amor. Sí, pero adelante, perdón. Ok. Dentro de este eje temático se redujo el 75% del presupuesto para 2020 para la atención a víctimas. ¿Ok? Ahora, vamos a tomar las cifras pues,
son cifras fuertes porque son cosas que no deberían de estar sucediendo en nuestro país y en ningún otro país, pero durante el periodo de mayor confinamiento de la pandemia se incrementó las llamadas de mujeres para pedir ayuda por maltrato familiar, ¿no? Okay. Por maltrato doméstico, a tal grado que se aumentó 80% las llamadas de ayuda. Okay. 80%. Y el presidente negó estas cifras una y otra vez. Entonces, pues, feminista, no tanto. ¿Ok? Sí, sí, hombre. Por otro lado, las solicitudes de asilo para mujeres y niños aumentaron 50%. ¿Ok? Okay. Con una secretaria que tuvo una reducción del 75% de su presupuesto, pues creo que atender este tipo de cosas es prácticamente imposible, ¿no? Sí. Imposible. Estos tipos de datos solo me llenan de tristeza porque México no se merece esto. Las mujeres en nuestro país no se merecen esto y es un gran problema que no se ha atendido. Los feminicidios en nuestro país no han bajado. Sí. No, ¿sabes qué? Yo creo que sí, hace falta mucha conciencia y bueno, yo toco este tema porque estamos hablando de este año, pero bueno, en este 2020, el Día de la Mujer, se paralizó el país respecto de las mujeres. La idea era que todos se quedaran en casa y bueno, tú en la calle no veías mujeres. Yo realmente a mí sí me hizo conciencia de no ver a ninguna mujer ahí. Yo, bueno, transporte público, trabajo, escuela en su momento, bueno, en todos lados, ninguna mujer y hombre. A mí sí me tocó el corazón y decir, yo sí entendí ese mensaje o sí me llegó como a la conciencia de qué estamos haciendo mal y creo que nos falta, es un problema de todos. Así es. Y creo que nos falta mucha acción. Hay algo que no estamos haciendo bien y bueno, eso me parece muy triste. Así es, sí, son datos Sí. de bastante entristecedores y duros, fríos. Pues bueno, no me gustaría estar hablando de esto, la verdad. Sí. No me gustaría estar hablando de esto, pero hay que decirlo. Y pues el gobierno no está tomando cartas en el asunto, no está volteando a ver las llamadas de auxilio, las mujeres pidiendo auxilio. Y pues bueno, lamentable este caso. Finalmente ya para cerrar, me gustaría decir que el presidente de propia voz dijo que alrededor de 7 de cada 10 familias son beneficiadas de algún programa social, de cualquier tipo, de cualquier índole. Y bueno, creo que es algo a lo que le apuesta mucho también, ayudar a las personas, que se va más por el sector de la pobreza, pero bueno, 7 de cada 10 familias tienen acceso a un programa social y eso está increíble. Aquí es donde va mi pregunta y creo que es a lo que va reflejado lo que hemos tocado en esta sección. ¿Realmente estos programas tienen la eficacia que buscan? O sea, yo puedo ayudar a una persona toda la vida y le puedo dar a una persona pobre, por ejemplo, 1,000 pesos cada semana, pero eso nunca va a sacar a esta persona de la pobreza, ¿no? Entonces, sí, puede haber todos los programas que sea, pero yo creo que el punto es atacar la raíz, no sí, los síntomas. Entonces, algo también ahí que alguien debería decirle, ¿no? Sí, algo que tocar. Estamos en el dilema de enseñarle a un oso a pescar o darle un pescado todos los días, ¿no? Claro. Entonces, pues bueno, si bien entiendo que hay un estrato en nuestro país que necesita esa atención, porque si el gobierno no los asiste, pues probablemente no alcancen a cubrir sus necesidades. Creo que más allá de sentirse motivado o demostrarlo como un logro, que 7 de cada 10 familias, pues creo yo que sería algo alarmante, ¿no? O sea, en vez de presumirlo y decir 7 de cada 10 familias en México tienen un apoyo social por parte del gobierno, pues creo que no es algo para presumirlo, es algo para más bien dar pena, ¿no? Sí. Porque tendría que haber un asistencialismo tan grande en nuestro país, no tendría por qué haberlo. Claro, sí. Y bueno, creo que con eso cerramos y... Nuestro último eje temático, seguridad y lucha contra la corrupción. Si bien estos son dos temas que la 4T dijo que iba a solucionar, el segundo, el tema de la corrupción, iba a ser su médula ósea, o sea, iba a ser realmente parteaguas del proyecto. Es la razón de ser de esta transformación, Así aparentemente. Aparentemente. Pues bueno, en cuanto a seguridad, tristemente nos damos cuenta que los homicidios y los feminicidios no se han detenido, tanto así que hay un incremento en los primeros 2 trimestres del año respecto a los 2 trimestres del año pasado, un aumento del 1.7%,
que es el aumento más grande desde que se mide Registro, sí. este problema. Entonces, pues estamos viendo que no hay una solución ahí. Realmente no se ha tocado el tema, no ha habido una respuesta favorable. El otro tema es la Guardia Nacional, que la Guardia Nacional se creó como Pues para limpiar lo que... Precisamente toda la corrupción Exacto. que tenía la policía, ¿no? Pero se vendió como que iba a ser un mando civil. Sí, sí, sí. Una cosa bien rara, ¿no? Sí, el punto era civilizarla, por así decirlo. Civilizar al ejército. Ajá, exactamente. Entonces, para que tuviera un contacto más... Cálido, por más así civil, decirlo. más civil, es que no hay otra palabra para decir civil. Y bueno, sí, se abandonó totalmente este proyecto. Se vendió justamente así. La idea era hacer un híbrido entre el ejército y la marina. Sí, sí está bien. Ajá. Y bueno, posteriormente después de eso se iban a ingresar personas civiles, es decir, que no tuvieran nada que ver con estas instituciones, y a partir de eso ir civilizando a la institución, ¿no? Esto ya se dejó totalmente olvidado, siguen las mismas personas con las que originalmente se creó. Entonces, pues sí, podemos ver a la Guardia Nacional entre las calles, pero sigue siendo lo mismo que veíamos antes, pero con otro nombre. Se le cambió el nombre, exacto. Sí. Tal cual, ya no le decimos ejército, ahora le decimos Guardia Nacional. Y pues, para poner en contexto esto, alrededor del 50% de los elementos de la Guardia Nacional provienen del ejército, el otro 11% proviene de la Marina y el resto, entonces sí, son personas civiles que ingresaron a la institución, pero el proyecto se detuvo. Y ahora, la Guardia Nacional se ha utilizado para diferentes propósitos y creo que lo han querido utilizar en todos lados, que al final de cuentas no es efectivo. ¿Okay? Trump pidió que un cierto número de elementos estuviera en la frontera cuidando que nadie pasara. Se mandaron elementos ahí. El último como labor que han tenido y nos hemos enterado que tiene la Guardia Nacional pues es cuidar las aduanas, sí. Lo cual costó la renuncia de uno de los secretarios del gabinete de Andrés Manuel. Entonces pues creo que la Guardia Nacional no está cumpliendo su propósito para lo que fue hecho. No se han reducido la violencia en el país, entonces pues creo que es un... Y no sería muy prometedora porque yo recuerdo que hicieron el anuncio de la Guardia Nacional y a la semana ya estaban vendiendo los uniformes en Mercado Libre, entonces si empiezan así digo, bueno, no puedes tener nada prometedor ahí entre las manos, ¿no? Así es. Y sí, deberían hacer eso como con los billetes, ¿no? Así como para identificar bien un elemento, porque ¿no? Una placa ya no es suficiente, entonces deberían hacer algo por ahí. Y algo donde tú puedas asegurarte que esa persona está registrada, ¿no? Sí, sí, claro. Y pues bueno, ahora el tema más sensible para la 4T, el combate a la corrupción. ¿Qué tenemos en este apartado? Pues de entrada se presume, de propia voz del presidente también, que se han ahorrado alrededor de 560,000 millones de pesos. Y bueno, contrastado con las cifras que hemos visto aquí, al menos en este pequeño estudio, este análisis, pues bueno, es algo realmente muy poco comparado con todo lo que se está perdiendo en otros lados, ¿no? En otros sectores. Y pues sí, o sea, podemos recuperar mucho, pero yo tengo dos cosas ahí. Una es, bueno, recuperamos esto, pero ¿dónde se ve reflejado? O sea, dime en dónde está cayendo ese dinero, ¿no? Esa es una. Y la otra es, bueno, si hay tanto dinero que se está recuperando de robo, porque al final del día es robo, llámenle delito administrativo como le quieras llamar, al final del día es robo, pues bueno, pero ¿dónde están las cabezas? O sea, sí, ¿dónde están realmente los responsables, ¿no? De todo eso. Así es. Entonces, pues sí, o sea, te puedes presentar como tal que vas contra los delincuentes, porque eso es lo que son, pero pues ¿dónde están, no? Y es lamentable que se presuma que se están ahorrando o se están recuperando cifras tan grandes cuando no lo ves reflejado. Entonces, cabe la pregunta de decir, ¿y si se estará recuperando? O sea, ¿realmente si se estará recuperando o no? Porque pues no se ve, sí. O sea, no lo ves reflejado en algo. Sí, en algo tangible, ¿no? O sea, a lo mejor administrativamente puede haber una tablita por ahí que te pueda decir, bueno, acá y acá, pero creo que en el momento en el que nos encontramos y con todos los antecedentes que tenemos, creo que algo que todos queremos es algo tangible, algo que podamos decir, bueno, aquí está algo que nos quitaron, ¿no? Durante tanto tiempo. Y pues bueno, creo que no lo hay por ahora, espero.
Pero pues ahí le dejo el beneficio de la duda después. Ahora, de este lado de la corrupción, pues también tenemos casos muy lamentables para el país. Tenemos por un lado Lozoya, que fue extraditado a México. En cuanto llegó, pues supuestamente lo hicieron hablar, supuestamente dio nombres, dio nombres grandes, peces gordos de la política mexicana, entre ellos 3 expresidentes. También, bueno, personas que tienen candidatura para la presidencia de hace 2 años, precisamente, exsecretarios de Estado también. Y bueno, sí estuvo buena esa denuncia, la verdad. Sin embargo, hay que decirlo, no son nombres nuevos. O sea, dentro de la carpeta de investigación que ya se tenían, pues ya estaban esos nombres. Ya los veías venir, sí, claro. Entonces, pues nuevo y como importante, híjole, muy poco. Más que un video nada más y ya. Es que yo creo que lo importante de ahí fue el respaldo de todo lo que ellos tenían y de una persona de primera mano dijera, sí, fueron ellos. Obviamente, tiene que pasar todo el procedimiento legal, pero yo creo que si una persona que comparece ante la Fiscalía General de la República y que le van a dar un beneficio legal, pues hombre, yo creo que estás en una posición en la que no puedes ya mentir otra vez, ¿no? O sea, si te están dando un ultimátum y decir, bueno, tienes esta oportunidad, yo creo que como una persona inteligente la aprovechas bien, ¿no? Entonces creo que por eso tiene ese efecto tan pesado, porque es alguien de primera mano. Pero, ¿sabes? Estamos en un caso, ¿recuerdas el caso que comentamos de Lidia Cacho, Kamel Nasif? Cuando Kamel Nasif le dijo a Lidia Cacho, ok, tú hablas en los medios y tú dices lo que quieras en los medios, pero pruébalo aquí. Claro. Creo que estamos en un caso así, de nuevo. O sea, sí, Emilio Lozoya puede haber dicho, ¿sabes qué? Son todos ellos los implicados y son todos ellos, pero al final de cuentas hace falta probarlo. Y creo yo que ahí va a haber una traba difícil. ¿Y sabes cómo te das cuenta que como que algo no cuadra? Porque supuestamente vivimos bajo un estado de derecho, ¿no? Esto implica que si alguien comete un delito, pues debe ser juzgado por ese delito, ¿no? Y el gobierno, la justicia, tendría que hacer justicia, ¿no? ¿Por qué si se supone que estos expresidentes están involucrados en este caso enorme de corrupción, se está haciendo una tipo encuesta ciudadana para ver si los enjuician o no? Es una buena pregunta. Y ahí sí estoy totalmente en desacuerdo. ¿Por qué? Porque tenemos un sistema judicial que ya se encarga de eso. O sea, la justicia radica en nuestro sistema en un juez, ¿no? Entonces, yo creo que eso no se vale, porque si realmente haces una encuesta así, estarías dejando, o sea, obviamente las personas no van a resolver, ¿no? Pero le estás diciendo a la persona, oye, ¿tú crees que sí o que no deberíamos juzgar a un expresidente? Hombre, en un sistema judicial como el que tenemos, pues se tiene que hacer. El que la hace la paga. Y eso no depende de las personas, o sea, eso depende de un procedimiento que ya está fijado y de un juez correspondiente, ¿no? Entonces creo que ahí sí se está viendo muy mal y eso no puede existir. Sí, eso no cuadra y se me hace rarísimo que se esté haciendo como esta iniciativa o como de colectar firmas para ver si se juzga o no se juzga a los expresidentes. Como que algo me huele extremadamente mal. Porque, de hecho, si estos casos de corrupción que se tienen con Odebrecht son tan grandes y tan llamativos y mueven tantos medios, como por qué se tendría que hacer esta encuesta. O sea, si sus nombres están ahí, se tendrán que juzgar, llevar el procedimiento y si de ser, ¿cómo decirlo? Pues de ser culpables, pagar la sentencia que se dictamine, ¿no? Pero como por qué estar ahí jugándole. Pues porque es México, así de sencillo, nada más. Ahora, el último caso que me gustaría mencionar es que después de que se empezó a hacer mucho movimiento mediático a través de lo de Emilio Lozoya, motivado por el gobierno federal, porque el presidente en cadena nacional puso el video, salió por ahí, curiosamente, un video del hermano de Andrés Manuel López Obrador, y lamentable el video porque pues ya te das cuenta que todos los políticos son iguales, aun cuando esta administración se daba golpes de pecho y decía nosotros no somos iguales, no somos corruptos, pues ya vimos que también hay corrupción de ese lado. Y fue tan importante, o sea, fue tanto el golpe que se silenció todo. Sí. Ya no se habló nada ni de Andrés Manuel López Obrador ni de Emilio Lozoya, se acabó el tema. Entonces quiere decir que si Andrés Manuel López Obrador quiere seguir en esta línea de atacar como esas cicatrices a costa que tiene el país,
pues hay con qué responder, ¿no? O sea, del otro lado también hay información, del otro lado también pueden hacer públicos otras cosas. Entonces estamos en un juego de estrategia, ¿no? Estamos en un ajedrez donde si mueves una ficha, pues pueden contestar con otra, y vimos como... Que por eso decía, ¿no? Que estaban guardando ese video para en el momento que lo necesitaran. Pues hombre, ahí va, ¿no? Ahí va. Y ahora, pues, bajo la campaña o bajo lo que se está vendiendo como anticorrupción 100%, hombre, para desacreditar eso va a estar, tiene una misión muy difícil y, pues bueno, también si se va a regir bajo sus propios principios, pues adelante, lo veo difícil, pero pues adelante. Así es. Y pues bueno, ya para culminar me gustaría comunicarles o decirles que durante su informe dijo que el 90 de los 100 proyectos que había prometido están cumplidos, cosa que no es cierto. Tenemos que de los 100 proyectos o 100, ¿cómo decirlo? Promesas, 37 ya están cumplidas. 29 no pueden ser medibles. 26 están en proceso. Y 8 no se han cumplido. Así es que pues los números, las cifras y lo que se está comunicando no cuadra pues muy bien. No cuadra muy bien. Pero bueno, todavía le quedan 4 años para hacerlo. El único tema es que no se autentique como que ya cumplió lo prometido, ¿no? Así es. No pinta muy bien el panorama para México, hay que decirlo. Sin embargo, sí me gustaría dar un mensaje en este episodio porque la verdad amo mi país, me encanta mi país y yo sé que estamos en un escenario muy difícil, en un escenario totalmente adverso, pero confío en que nuestro país va a salir adelante y no va a salir adelante a los políticos ni a quien sea que esté en la presidencia ni en los curules de los diputados. Va a salir de esta por ti que me estás escuchando, por mí. Entonces, pues no nos queda nada más que trabajar todos los días, echarle huevos y salir adelante. Eso es todo. Así es, por 2, la verdad. Por 2 sí, y pues bueno, yo me quedo con el principio, es algo muy objetivo, nada está bien ni está mal, solo dijimos lo que es. Y pues bueno, darle para arriba, que es lo que queda. Y pues bueno, vamos a abrir esta sección nueva cada informe y para que lo estén viendo. Así que espero que les haya gustado y pues bye. Bye.